Entonces, estamos estudiando el libro de Romanos, el capítulo 11. Eso estamos estudiando, el libro de Romanos, capítulo 11, y nos corresponde hoy día el versículo 14. Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 11, y yo voy a leer del versículo 14 en adelante. Vamos a llegar hasta el 21, porque ese es el párrafo que estamos estudiando. Ya vimos el versículo 11, ya vimos el versículo 12 y vimos el versículo 13. ¿Vimos el versículo 13? ¿No? Es el último texto de Romanos de 11:12. Después vienen los otros que es Mateo 23:15, Juan 4:19-24 y Efesios 2:11-22. Vimos lo de los muros, vimos lo de la mujer samaritana, ¿cierto? Sí. Vimos lo del monte Gerizim. Ok. Ya. Vamos al versículo 13. Romanos 11, voy a leer del 13 al 21. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ella, ya has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, cabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas. Y tú, siendo olivos, desgajadas, para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bien, hemos visto de Romanos capítulo 11, hemos visto el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 13. Ahora, lo que vamos a decir ahora es importante, hermanos. Según el texto de lo que hemos estado viendo, quedamos en Efesios 2, 11, 22, ¿ya? Vamos a Efesios 2, 11, 22. Pero nos vamos a centrar ahí, en Efesios 2, nos vamos a centrar en el versículo 14. O quizás sería bueno leer del 11 al 22 para entender lo que estamos conversando. A ver, Efesios 2, anoten, Efesios 2, del 11 al 22. Y después nos vamos a centrar en el versículo 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Versículo 14. Pónganle atención a ese versículo que es el que vamos a ver. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, acuérdense, pueblo judío y pueblo gentil, que de ambos pueblos
hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Se acuerdan de esa pared de la que hablamos? 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos, los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros a los gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ver un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos vamos a centrar para entender lo que dice Pablo en el versículo 13 de allá de Romanos 11, que él es apóstol a los gentiles, dice, ¿cierto? Y dice que él honra su ministerio. Vamos a entender eso. Para entender eso, vamos a ver lo que dice el versículo 14 de aquí, de Efesios 2. Hace referencia a ambos pueblos. Dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Esos ambos pueblos son los judíos y los gentiles. Y dice, y derribando el muro de separación. Lógicamente, hermanos, ese muro de separación del que está hablando el apóstol Pablo aquí es un muro de separación espiritual, ¿ya? Había una separación espiritual entre judíos y gentiles, pero además, yo les enseñé el martes pasado que en el templo había un muro que separaba a los gentiles de los judíos, ¿se acuerdan? Porque los judíos entendían que la gente gentil no tenía acceso a la presencia de Dios como ellos. Entonces, tanto ustedes, dice Pablo, como nosotros, tanto ustedes los gentiles como nosotros los judíos, ahora tenemos acceso al Padre. Y esto se repite muchas veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Muchas veces, tanto Pablo como Juan dice que los gentiles por un lado y los judíos ahora tienen acceso a Dios, pero mediante Jesucristo. No es que los judíos son salvos de una manera y los gentiles son salvos de otra manera. Eso no existe. De los dos pueblos, Dios hizo un solo pueblo. De los gentiles y de los judíos, Dios hizo un solo pueblo. Y ese solo pueblo es la iglesia. Y la iglesia, por tanto, está compuesta de gentiles y de judíos. En la teología popular, en el pensamiento popular de lo que la iglesia común dice, hay una declaración, que es la que yo les he mencionado antes, que dicen ellos que todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo Israel va a ser salvo, pero la Biblia no está pensando en la nación geopolítica que está allá al lado del Mediterráneo. Cuando la Biblia dice todo Israel va a ser salvo, se refiere a todo el remanente de Israel que a través de todas las generaciones él ha estado salvando. Pero además se refiere a todo el remanente de los gentiles que él ha estado salvando. Porque así como hay muchos judíos que han rechazado a Jesucristo, también hay muchos gentiles que lo han rechazado. Ahora, yo quiero que quede claro algo. La gran mayoría del mundo religioso cree que todo Israel va a ser salvo, que esa declaración, todo Israel será salvo, se refiere al pueblo de Israel que está al lado del Mediterráneo, de la nación geopolítica, y están convencidos que al final de los tiempos todo Israel va a ser salvo, pero el apóstol Pablo no está hablando de eso.
Llevamos ya varias semanas estudiando que el apóstol Pablo una y otra vez nos dice que el Señor está salvando al remanente. ¿Y qué significa el remanente? Unos pocos. Está salvando a unos pocos de Israel y a unos pocos de los judíos. Aún, hermanos, aun cuando la voluntad del Señor es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero acuérdense que Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, todos los hombres nacen condenados. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué los seres humanos rechazan a Cristo? Porque están en tinieblas y sus obras son malas. Dentro de la misma línea que acabamos de hablar, recordemos entonces lo que dice Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. Vamos. Mateo 24, versículos 1 y 2, dentro de lo que estamos conversando. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que dice Mateo 24, versículos 1 y 2? Los discípulos estaban dentro del templo, se encontraban dentro del templo. ¿Cuál templo? El famoso templo de Herodes, el que se conoce como el templo de Herodes. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira, ven a ver los edificios del templo, ven a ver lo maravilloso que es el templo, las construcciones, cómo las hicieron, ven a verla. Eso es lo que ellos le dicen. Jesús va, pero Jesús les dice algo. No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Acuérdense que el templo de Herodes, el templo de Jerusalén, tenía una pared intermedia que separaba a los gentiles prosélitos de los judíos, porque los judíos creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios y ellos tenían la exclusividad delante de Dios. Acuérdense de eso. Ahora, acuérdense, porque esto también se los dije, que 40 años después de la muerte de Cristo, ocurrió algo. Entró Tito, el emperador de Roma, entró a Jerusalén, quemó las puertas de Jerusalén y destruyó el templo. Y esa pared intermedia que existía en términos naturales también fue destruida. Ahora, 40 años antes, en la cruz del Calvario, Jesucristo derribó la pared intermedia espiritual que había entre judíos y gentiles, y de ambos pueblos, dice Efesios capítulo 2, hizo uno solo. ¿Ya estamos claros hasta ahí? Surge una pregunta. ¿Era necesario que Dios provocase esto? ¿Era necesario que Dios destruyese el templo? ¿Era necesario hacerlo? La respuesta es sí, era necesario. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué era necesario? Porque el templo era el epicentro del judaísmo, era el epicentro de la adoración judía, era el epicentro de los rituales y los sacrificios. Y ahí era donde estaba la casta sacerdotal y oficiaba el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él le da el finiquito, le da el sobre azul a la casta sacerdotal y él inaugura una nueva casta sacerdotal, un reino de sacerdotes, que es la iglesia, con un nuevo sacerdote. Ya no es más un sacerdote según el orden de Aarón, sino que ahora es un sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, un sumo sacerdote celestial con una nueva casta sacerdotal. Por eso es que el templo sí tenía que ser destruido. ¿Se entiende eso? Porque de alguna forma el templo destruido acababa con los sacrificios, acababa con el ceremonial judío y acababa también con la casta sacerdotal. ¿Por qué tenía que ser así?
Porque Cristo estaba levantando una nueva casta sacerdotal. Y esa nueva casta sacerdotal es la iglesia del Señor, que tiene un sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora, el texto, vamos al versículo... Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos capítulo 11. El versículo 13, que es el que estamos viendo, lo vamos a repetir. Romanos capítulo 11, versículo 13, que es el que ya queremos ver de fondo, dice: porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Y cuáles son los de su sangre? Los judíos. Y hacer salvos a algunos de ellos. A ver, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ahora Pablo está hablando, según el versículo 13, y está dirigiéndose a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Aquí yo necesito que presten harta atención. ¿Cuáles gentiles? Los gentiles de la iglesia de Roma. Eso anótenlo. ¿A qué gentiles está dirigiendo? A los gentiles de la iglesia de Roma, porque estamos leyendo la carta a la iglesia de Roma. Y ahora él deja ya de hablar de los gentiles y de los judíos en términos genéricos y les dice: a ustedes gentiles les hablo. ¿Pero a quiénes? A los que iban a leer la carta. Eso quiere decir que en la iglesia de Roma habían gentiles. De hecho, hermanos, la iglesia de Roma estaba constituida por judíos y por gentiles. Y ambos grupos eran parte de la iglesia. ¿Cómo sé eso yo? Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Anoten eso. Hechos 9, 15. ¿Ya? Hechos 9, 15. Dice el texto así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Dios le dijo a Pablo: anda y predica a los gentiles, lleva mi nombre a los gentiles. Entonces, en la iglesia de Roma estaba constituida por judíos y gentiles, y ambos grupos eran parte de la iglesia. Lo que yo acabo de leer en Hechos 9:15 nos habla que Pablo fue donde los de la incircuncisión y Pedro fue donde los de la circuncisión a predicar el evangelio. Aquí en Hechos hay narrada una conversación que los apóstoles tienen, donde tomaron una decisión ellos y dijeron: ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pedro le va a predicar a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Los judíos, porque los judíos, el pueblo judío como nación, practicaba la circuncisión. Y los gentiles, los judíos los llamaban los de la incircuncisión. Entonces la decisión que tomaron los apóstoles es que Pedro les iba a predicar a los de la circuncisión, judíos, ¿y quién les iba a predicar? El evangelio. Y Pablo les iba a predicar a los de la incircuncisión. ¿Y qué les iba a predicar?
El Evangelio. Por eso entendemos que en Roma, cuando él habla aquí de forma categórica y de forma directa, vuelvo a leer el versículo 13 de Romanos 11, dice, pero a vosotros hablo, gentiles. Es como que dijese, a ustedes les escribo, gentiles, ¿cierto? Pablo lo que está diciendo es que en la iglesia de Roma habían gentiles, pero también habían judíos. Pablo fue llamado por el propio Cristo para ser apóstol entre los gentiles. Eso está claro, ¿cierto? Hermanos, ¿está claro eso, cierto? Ya. Romanos ahora, 7.1. Vamos a Romanos 7.1 para seguir con la idea. Porque tenemos que tratar de entender qué es lo que dice el versículo 13 de Romanos 11. Para eso tenemos que ir a Romanos 7.1. Romanos 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hermanos, a ver, ¿con quién está hablando ahí ahora Pablo? Ya eran discípulos, pero mira, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quién eran los que conocían la ley? Los judíos. Ya. Primero, ¿a quién les habló? A los gentiles. Pero aquí Romanos 7.1 nos muestra que en la iglesia de Roma habían judíos. ¿Se entiende, hermano? De esa forma yo sé que la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos. Porque en Romanos 13.11 les dice, a ustedes les hablo gentiles. Pero en Romanos 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos en Cristo? Y entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes eran los hermanos en Cristo que conocían la ley? Los judíos, porque los gentiles no conocían la ley. Eso es lo que a mí me hace entender que en la iglesia de Roma habían judíos y gentiles. ¿Se entiende? ¿Se entienden que no es que algo que yo estoy inventando? Que la Biblia nos dice eso y la carta a los romanos nos dice que en Romanos 11:13 Pablo dice, a ustedes les hablo, gentiles. O sea, había un grupo de... Pero en Romanos 7.1 dice, ahora hablo con los que conocen la ley. Hablo con los hermanos, son hermanos en Cristo. Pero hablo con un grupo que conoce la ley. ¿Quiénes eran los únicos que conocían la ley? Los judíos. Ok. Entonces recordemos primero, hermanos, que la iglesia de Roma era mayormente constituida de romanos, o sea, de gentiles. Recordando que el pueblo romano era considerado en ese tiempo la élite de la época. En ese tiempo, ese era el imperio más grande que existía. Ese era el imperio que la llevaba, ese era un Estados Unidos, era una China en ese tiempo, era una potencia en ese tiempo. Y en la iglesia, que hubiesen miembros romanos era muy importante, porque era el imperio que, en términos sociales, pertenecía a una cultura superior. Y con certeza muchos integrantes de la iglesia de Roma era gente de muy buen pasar. Había mucha gente de clase alta en la iglesia de Roma. Y lógicamente había rivalidad con muchos judíos que eran minoría en la iglesia de Roma. Es importante que en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice, mis hermanos, con los que hablo, que conocen la ley. Y él comienza a explicar el tema de la ley dirigiéndose a los judíos que estaban en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia de Roma, que era constituida mayormente por romanos, que eran gentiles. Pero habían entre medio algunos judíos que conocían la ley. Pero los romanos que estaban ahí, que eran parte de la iglesia de Roma, no eran romanos de medio pelo, porque Roma era la potencia mundial. Y Roma, además de ser el imperio, Roma era la ciudad de Roma, la que siempre ha sido, que era el centro cultural
de Roma en ese tiempo. Vivir en Roma era vivir en la gran manzana de Nueva York. Vivir en Roma era vivir en la cultura superior. Entonces, esos miembros romanos, lo más probable es que eran gente de muy buen pasar y que tenían una actitud superior por el buen pasar que tenían, por el poder adquisitivo que tenían, porque pertenecían a uno de los pueblos más grandes o a uno de los imperios más grandes. Pero por otro lado estaba la arrogancia judía. O sea, ninguno de los dos grupos se sentía inferior al otro. Por eso es que Pablo le dice, ya, pues, ¿qué le está pasando? Esto no puede ser. Esto no puede ocurrir. Eso es lo que está ocurriendo aquí, lo que estamos conversando. Ahora, el versículo 14, volvamos a Romanos 11. El versículo 14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí, en los textos 13 y 14, Pablo se está dirigiendo primeramente a los gentiles. Y Pablo, escuchen, entre los gentiles está dignificando su ministerio. Por eso el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo les está diciendo a los gentiles, yo honro mi ministerio. Vamos a ver qué significa eso. Porque pareciera que se está vanagloriando. Pareciera, pero no es eso lo que está pasando. Él honra el ministerio de él, no a él. Él honra su ministerio. Él nos está auto-honrando, él nos está auto-alabando, él está honrando su ministerio. Así dice el texto. Honro mi ministerio. Él está elevando la tremenda honra que le fue concedida a él de ser apóstol a los gentiles. Él está diciendo, yo estoy honrado, estoy muy honrado al ser apóstol a los gentiles. Y aquí lo que él hace, hermanos y hermanas, él reprende a los gentiles. Aquí él les hace una advertencia y una reprensión a los gentiles de la iglesia de Roma. ¿Y la razón cuál era? Porque los gentiles de la iglesia de Roma, allá, en Romanos 11:20, aparece cuál es la razón. Vamos a Romanos 11:20. Romanos 11:20, porque yo les estoy diciendo que él, en medio de los gentiles, honra su ministerio, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? No se honra a él, no se está autoalabando. Él está dignificando su ministerio, pero en medio de los gentiles. ¿Y cuál es la razón? La razón está aquí en Romanos 11:20. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es lo que significa esto? Los romanos se consideraban superiores a los hermanos judíos. Por eso es que Pablo los está reprendiendo. Ese era el problema de la iglesia en Roma. ¿Cuál era el problema? ¿De quién? De los romanos sobre los judíos. ¿Ya? Ese era el problema. Pero los judíos no se quedaban atrás. No se quedaban atrás. Ellos también causaban problemas. Veamos Romanos 7, del 4 al 6. Hermanos, todo esto lo estoy haciendo para que entendamos lo que significa el versículo 13. Por eso tenemos que ir a los otros textos. Romanos 7, del 4 al 6. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Con quién está hablando? Con los judíos. ¿Por qué con los judíos? ¿Cómo sabemos que con los judíos? Porque dice,
Hermano mío, habéis muerto. Habréis muerto la ley. ¿Quién eran los que estaban bajo la ley? Los judíos. Él está hablando al grupo de judíos que era parte de la iglesia de Roma. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Quiénes están libres de la ley? Los judíos, que son parte de la iglesia de Roma. ¿Se está entendiendo, no? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Entonces, en el capítulo 7, Pablo explica que el mensaje está dirigido a los judíos que estaban en la iglesia. ¿Se entiende? En el capítulo 11 de Roma, o sea, capítulo 11 de Romanos, el versículo 13, Pablo está hablando con los gentiles y los está reprendiendo, porque ellos se creían superiores a los judíos que eran parte de la iglesia. Pero en el capítulo 7 nos muestra Pablo que los judíos tenían también un problema. Se creían superiores a los romanos por el tema de la ley. Y en el versículo 20 que leímos delante, él los reprende. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, los judíos, no soltaban el tema de la ley. Creían en Cristo y seguían amarrados, seguían agarrados al tema de la ley. Seguían insistiendo con el tema de la ley en una iglesia gentil donde se predicaba únicamente el mensaje de Cristo crucificado, donde se predicaba el evangelio. Los judíos seguían insistiendo con el tema de la ley. Y eso, para Pablo, estaba mal. El potencial de los problemas doctrinales era real. La iglesia de Roma tenía grandes problemas. Los judíos con la ley y los gentiles romanos que se consideraban superiores. Ese es el problema que tiene la iglesia de Roma. Por un lado, los judíos que son parte del grupo de la iglesia de Roma, pero que siguen insistiendo con el tema de la ley. Y los romanos que se creían superiores a sus hermanos judíos. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sole, se entiende? Sí. Valentina. Dice la iglesia, los romanos gentiles. Sí, claro. Pero que eran miembros de la iglesia. Claro. Se habían convertido gentiles romanos y se habían convertido judíos. Y estaban juntos en la iglesia del Señor. Pero, ¿cuál era el problema que tenían? Que los romanos se creían superiores porque eran la cultura que la estaba llevando en el momento, y los judíos tenían otro problema. Ellos decían, sí, creemos en Cristo, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, pero seguían insistiendo con el tema de la ley. Por eso es que Pablo más adelante los reprende. Debemos considerar que el objetivo de todo esto, el rechazo de los judíos de la gracia y la gracia extendida a los gentiles, es el objetivo de todo esto. ¿Para qué? Para despertar arrepentimiento en el pueblo judío. Quiero que leamos de nuevo Romanos 11, pero el versículo 14. Ya entendimos el versículo 13, ¿cierto? ¿Por qué él está defendiendo su ministerio? ¿Por qué está honrando su ministerio? Ahora, el versículo 14. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Cuáles son los de su sangre? Los judíos. Los judíos. ¿Y qué quiere hacer Pablo? Provocarlos a celos. Provocarlos a celos. Y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora, hermanos, no es que Pablo quiere mofarse de los judíos para que tengan celos. Esa expresión provocarles a celos es a ver si él logra que ellos entiendan que el rechazo de los judíos de la gracia, porque los judíos rechazaron la gracia. El pueblo judío, el mundo judío, rechazó la gracia. Y cuando la gracia fue rechazada por los judíos, ¿se acuerdan que fue extendida a los gentiles? Ya.
El objetivo de todo eso era despertar arrepentimiento en el pueblo judío. Recordemos que fue Dios el que provocó eso. Amén. ¿Se acuerdan que fue Dios el que dijo: yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo y con un pueblo insensato? Ya. Por eso es que Pablo dice eso en el versículo 14. En otras palabras, Pablo está diciendo: ojalá mis hermanos judíos se arrepientan de su actitud y se conviertan a Cristo ahora que se den cuenta que por haber rechazado la gracia, ahora la gracia fue extendida a los gentiles, y ojalá alguno de los judíos, aquí no dice que todos los judíos, algunos de los judíos se conviertan al Señor. O sea, eso que predican algunos de que todo Israel será salvo, no se refiere a la nación geopolítica. Se refiere al remanente de los judíos más el remanente de los gentiles. ¿Se está entendiendo, hermanos? Pablo dice que la salvación será para algunos de ellos. Esa expresión por sí nos da a entender que unos tantos podrán ser salvos, solo algunos judíos, no todos los judíos. Versículo 15. Versículo 15. Este versículo es un poco complicado, así que vamos a irnos con mucho cuidado, hermanos. Yo necesito que allá en sus casas presten atención, tomen bien nota, porque realmente es un versículo complejo. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Yeah. Vamos a ver qué está pasando aquí. Subrayen en su Biblia ahí la expresión donde dice reconciliación del mundo. Subrayen eso. Ahí donde dice reconciliación del mundo, subrayenlo, por favor. Y cuando Pablo habla aquí de la exclusión, está hablando del pueblo judío. Pero ahí donde dice exclusión, ustedes tienen que entender eso como rechazo. Anoten ahí también en su Biblia o en sus notas. Ahí donde dice exclusión, estamos hablando del rechazo de los judíos. ¿Ya? Ahí donde dice exclusión, estamos hablando del rechazo de los judíos, hermanos. Vuelvo a leer el versículo 15. Porque si su exclusión, o sea, el rechazo de los judíos, es la reconciliación del mundo. Ahí estamos. Ahora, este rechazo de los judíos se tiene que entender de dos maneras. ¿De acuerdo? ¿Anotaron que ahí donde dice exclusión se refiere al rechazo de los judíos? ¿Anotaron eso? Ya. Este rechazo de los judíos, hermanos, se tiene que entender de dos maneras. La hermana Marlene me escribe ahí y me dice, en mi Biblia dice rechazo. Correcto, esa es la traducción correcta. En la Reina Valera aparece exclusión, pero en otras versiones dice rechazo. Ya. Es profético eso. ¿Ya? Ese es un chiste interno para los chilenos nomás, ¿ya? Porque hay que votar rechazo de aquí a poco. Ya. Ahí donde dice exclusión, ¿qué dice? Rechazo de los judíos. Y yo les estoy diciendo que ese rechazo de los judíos tenemos que entenderlo de dos maneras. Ya, número uno. La primera forma. Lo primero que hay que entender es que los judíos rechazaron el evangelio, hermanos. Los judíos rechazaron el evangelio. Eso es un hecho. Ellos rechazaron a Cristo y el evangelio. Por lo tanto, rechazaron la gracia de Dios. ¿Ya?
Los judíos rechazaron la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, Juan 1:11, a lo suyo vino, o sea, a morir en la cruz, y los suyos, en plural, se refiere al pueblo del que Jesús era parte, los judíos, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Esa es la primera manera que usted tiene que tener claro. Pero la segunda manera es lo que dice el versículo 15. El versículo 15 de Romanos 11 está haciendo referencia al rechazo de los judíos hecha por Dios. O sea, Dios rechazando a los judíos. Esa es la segunda manera. Acuérdense que Dios rechazó a los judíos. Dios dijo, ustedes me provocaron a ira, ustedes me provocaron a celos con algo que no es Dios, entonces yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, esa expresión de Romanos 11:15 se entiende de dos maneras. El rechazo del pueblo judío a Cristo, a la gracia, al Evangelio, y el rechazo de Dios a los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esas son las dos maneras que hay que entender ese texto. Es interesante porque el texto atrás habla que Dios no rechaza a su pueblo. ¿Se acuerdan que vimos el texto atrás que decía que Dios no rechaza a su pueblo? Y ahora estamos viendo que Dios rechazó a Israel, a la nación de Israel. O sea, su pueblo no es lo mismo que la nación de Israel. Su pueblo no es la nación de Israel que está al lado del Mediterráneo. Su pueblo son todos aquellos hombres y mujeres que han sido arrastrados de las tinieblas al reino de la luz por medio del mensaje del Evangelio, por medio de la gracia de Dios. Debemos entender, hermanos, que el versículo 15 de Romanos 11 está hablando de un rechazo temporal que Dios hace de la nación de Israel por causa de su incredulidad. ¿Ya? Dios está rechazando al pueblo de Israel, pero tiene que quedar claro algo. Es temporal. Es por un tiempo. ¿Y es a causa de qué? ¿Por qué Dios rechaza al pueblo de Israel? A causa, porque ellos lo provocaron a hacerlo y a ira. Y lo rechazaron. Pero hay una razón, pues lo acabo de decir yo. A causa de su incredulidad. El pueblo de Israel es incrédulo y Dios lo rechaza por su incredulidad. Pero escuchen, el rechazo es temporal. Miren, lean conmigo Mateo 21:43. Hermano, entonces el pueblo de Israel, el Señor primero lo rechaza porque ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Claro. Ahí Dios dice, yo los voy a provocar a celos con pueblo que no es pueblo. Claro, pero después habla del rechazo por la incredulidad, pero en Cristo, ahora en la gracia. Correcto, correcto. Cuando Cristo llega, ellos lo rechazan. Y a raíz de que ellos lo rechazan, Dios dice, ok, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que yo iba a buscarme otro pueblo? Ya, lo voy a hacer porque ustedes son incrédulos. ¿Se entiende de Soledad? Ya. Entonces acompáñenme, les dije a Mateo, capítulo... Esperen un poquito, se está conectando alguien ahí. Ya. Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43 dice, por tanto, este es Jesús hablando. Y este Jesús hablando, ¿se acuerdan para quién está escrito el libro de Mateo? Para los judíos. Es Jesús hablando con los judíos entonces, Roberto, ¿cierto? Y Jesús dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente?
Los gentiles. Los gentiles. Y aquí está mostrando de forma clara lo que ocurre, porque esto que acabo de leer de Mateo 21:43 es Jesús hablando con los fariseos, con los líderes judíos, y les dice: el reino es quitado de ustedes. El reino es quitado de ustedes y entregado a un pueblo que produzca fruto. Ese pueblo son los gentiles. Jesús habla eso con los fariseos, dirigiéndose a toda la nación de Israel, porque los fariseos son los líderes de la nación de Israel. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Hasta aquí? Tenemos que ir lentito con el versículo 15, porque es complejo. Lo vuelvo a leer, Romanos 11:15. Porque si su exclusión, ¿qué significaba exclusión? Rechazo. Rechazo. ¿Y cómo había que entender rechazo? De dos maneras. La primera, Los judíos rechazaron a Cristo y el Evangelio. ya, los judíos rechazaron a Cristo, el Evangelio y a la gracia. Y lo segundo, Dios rechazando a los judíos. ¿a raíz de qué? De De su incredulidad. Exacto. Y tenemos que ver que ese rechazo produjo la reconciliación al mundo. del mundo, del resto de los pueblos, o sea, de los gentiles. Cuando dice, escuchen, cuando dice el versículo 15, que el rechazo de ellos trajo reconciliación con el mundo, no está haciendo referencia a que toda persona en el planeta Tierra fue reconciliada con Dios. Eso quiero que hoy día quede claro. Cuando la Biblia dice que el rechazo de los judíos, por medio del rechazo de los judíos, Dios ahora va a reconciliar al mundo, no está diciendo que todo el mundo fue reconciliado. ¿De acuerdo? No está diciendo eso. Eso no es así. Lamentablemente, la gran mayoría de los hombres y de las mujeres del mundo han rechazado a Cristo y eso nunca va a cambiar. Seguirán pasando los años, seguirán pasando las décadas, seguirán pasando los siglos y el mundo seguirá rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja solamente con los remanentes. ¿De quiénes? De los dos pueblos, de Israel De los gentiles y de Israel. y de los Judíos. judíos. Ya sabemos ya, hermanos. Por eso es que ser salvo es un privilegio. Porque van a ser más los gentiles que van a rechazar a Cristo que los que lo van a recibir. Y van a ser más los judíos que van a rechazar a Cristo que los que lo van a recibir. Porque Dios trabaja con los remanentes, ya sean judíos o gentiles. Tenemos que entender esto, escuchen. El universalismo no es bíblico. Anoten eso. El universalismo no es bíblico. ¿Qué dice el universalismo? Ellos dicen que al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, el mundo entero será salvo y nadie será condenado. Y la Biblia, hermanos, dice que el mundo está condenado. No dice que el mundo va a ser condenado, dice que el mundo está condenado. Pero el universalismo dice que cuando el Señor regrese, todo el mundo será salvo, nadie será condenado. Hay muchas iglesias que enseñan eso, y eso se llama universalismo, o también se llama paternidad universal de Dios sobre la humanidad. Pero eso no existe, eso no es bíblico. El catolicismo, católico apostólico romano, miren lo que dicen. Todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos un mismo Padre. Ustedes son los hermanos evangélicos y nosotros somos los hermanos católicos. ¿Cómo se llama esa doctrina?
Universalismo. Y es falsa. Hermanos, hermanas, solo algunos serán salvos. Y no los mejores de la tierra. Lo más vil del mundo será salvo. ¿Ya? El catolicismo romano enseña eso. Todos somos hijos de Dios, dicen ellos. Y para asegurar que nadie se condena, tienen un purgatorio. Para que nadie se condene. Y en el purgatorio purgan. Eso es antibíblico. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es totalmente antibíblico y eso es anticristo. Ahora, se van a encontrar con iglesias evangélicas que dicen la misma cuestión. Todos somos hijos de Dios. No importa. Antes cantábamos un cántico, 20 años atrás, que decía: no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. La canción debiese decir: sí importa a la iglesia que vayas. Sí importa, porque tiene que ver con que si el Señor te llamó o no te llamó de las tinieblas a la luz. Ese cuento de que todos somos hijos de Dios es falso. De la misma forma que no todas las personas del mundo están reconciliadas con Dios. De la misma forma y en el mismo sentido. La reconciliación con Israel se da en los mismos términos. No todos los judíos están reconciliados con Dios, solo algunos. No todos los gentiles están reconciliados con Dios, solo algunos. Entonces, significa que no todo israelita es Israel. No todo descendiente de Abraham es hijo de la promesa. Esto quiere decir que solo se salvará por ser hijo de la promesa, y los hijos de la promesa son los remanentes, son los llamados por Dios, son los sacados de tinieblas a luz. Esto es lo que el texto de Romanos 11:15 está diciendo. Pablo dice, veamos de nuevo Romanos 11:15. ¿Por qué si su exclusión? ¿Qué es lo que da exclusión? Rechazo. Es la reconciliación del mundo. Ya vimos que no está hablando de todo el mundo, sino que se refiere al resto de los pueblos, a los gentiles, pero no a todos los gentiles, porque Dios trabaja solamente con los remanentes. Ya, y después hace una pregunta a Pablo. Miren, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En otras palabras, Pablo dice, ¿cómo será su aceptación? Está hablando del pueblo judío. ¿Cómo será su aceptación? ¿Cómo será su restablecimiento? ¿De todos los judíos? No. Del remanente. Entonces, escuchen. ¿Cómo será lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo será la aceptación del remanente? ¿Cómo será cuando Dios salve al remanente de los judíos? ¿Cómo será? Y responde, vida entre los muertos. Vida entre los muertos. O sea, ¿cómo se van a salvar los judíos? Igual que los gentiles. De tinieblas a luz. Vida, dándole vida a los muertos. Porque Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos y hermanas, los judíos no se salvan de una manera diferencial. Los judíos y los gentiles, todos necesitan conocer a Cristo, todos necesitan oír el Evangelio, todos necesitan conocer el poder de la cruz de Cristo, todos necesitan salir de las tinieblas al reino de la luz. Por eso Pablo dice, vida entre los muertos, o sea, de tinieblas a luz. Podemos ver que los judíos van a ser salvos entonces en los mismos términos que los gentiles. Pero todo el pueblo judío. No.
Solo el remanente. Solo el remanente. Todos los gentiles, No, solo el remanente. solo el Remanente. remanente. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Ya, pero necesito que volvamos a Romanos, capítulo 2, que ya lo vimos, al comienzo vimos eso. Romanos 2, del 9 al 11. Vamos. Hoy día vamos a llegar hasta el versículo 15, pero necesito que volvamos a Romanos 2, del 9 al 11. ¿Lo leo, hermano? Por favor, Romanos 2, del 9 al 11. sí, fuerte. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay aceptación de personas para con Dios. Ya. Caramba, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? A ver, cuando la Biblia dice y también al griego, se refiere a los gentiles, no se refiere al pueblo griego, se refiere a todos los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Ya, a ver, lo que leyó Roberto. Debemos poner atención en lo que dice aquí el versículo 9. Tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Pero mire cómo dice. Primero al judío y también al griego. Hermanos, aquí el texto está diciendo que los judíos van a ir a tribulación y angustia. O sea, el texto ya está afirmando que no todo Israel geopolítico será salvo y que habrán judíos que serán lanzados al infierno, serán lanzados al lago de fuego de todas las generaciones, judíos de todas las generaciones, desde cuando comenzó el pueblo judío hasta el día de hoy, serán lanzados a la tribulación y a la angustia en el infierno. Pero los gentiles también Dios tomará a cientos y cientos de miles de hombres de todos los pueblos que han rechazado a Cristo desde Adán hasta ahora y serán lanzados al infierno, a tribulación y angustia. Pero el texto dice, primero al judío y también al griego. Lo que está diciendo, el judío no se salva tampoco. O sea, todos los que han rechazado a Cristo, sean judíos o sean griegos, tienen que ir a la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que afirma el texto? De que no todos los judíos ni todos los gentiles serán salvos. Eso es lo que afirma el texto. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. Romanos 3, verso 29 y verso 30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. El texto está diciendo, a ver, Dios es solo. ¿Y es Dios solamente Dios de los judíos? No, de ninguna manera. También es Dios de los gentiles. Pero para que los judíos se salven, dice, Dios tiene que justificarlos por medio de la fe. Pero para que los gentiles se salven, Dios tiene que justificarlos por medio de la fe. ¿Están entendiendo? Porque ustedes van a escuchar predicadores diciendo, no, al final de los tiempos
Israel va a ser restaurado y todo el pueblo de Israel va a ser salvo, porque Israel es el reloj profético de Dios y ellos solamente por ellos son el pueblo de Dios y como son el pueblo de Dios, ellos van a ser salvos. No, eso es falso. El verdadero Israel es la iglesia, compuesta del remanente judío y compuesta del remanente gentil de todas las épocas, de todos los siglos. Y así como van a haber salvos entre los judíos y salvos entre los gentiles de todas las épocas, van a haber perdidos entre los gentiles y los judíos de todas las épocas que van a ser lanzados al infierno. ¿Se entiende? El pueblo de Israel del que habla la Biblia no es la nación geopolítica. Somos nosotros, la iglesia. En otras palabras, tanto judíos como gentiles serán llamados por Dios en Cristo, en los mismos términos, por medio de la fe. No hay privilegios, no hay ventajas. Es solo por medio de la justificación por fe, por el mismo evangelio, no por un evangelio diferente. Según la Biblia, aquel que cree será salvo. Y el que no cree, seguirá condenado. Sea judío o sea gentil. No, si yo creo en Cristo, pero guardo el sábado. Ese es otro evangelio. Ese es un falso evangelio. No, si yo creo en Cristo, pero me cuido de la comida de los alimentos. Ese es otro evangelio. No, si yo creo en Cristo, pero ¿sabe? Yo no toco a los muertos. Aquí hay iglesias evangélicas que no tocan los muertos, porque Deuteronomio dice que el que toca un muerto es un inmundo. Pero la ley tiene un montón de puntos más. Y la Biblia dice que el que no cumple un punto de la ley es culpable de toda la ley. ¿Se está entendiendo? Muchos estudiosos ligan la salvación final del remanente de Israel específicamente. Ellos creen que enseguida, después de esa manifestación del último remanente o del remanente total de Israel, esto va a ser seguido prácticamente en el acto por la resurrección de entre los muertos de todas las personas y por la venida de Cristo. Muchos estudiosos creen esto, mas no hay suficiente base bíblica para creer esto que yo acabo de decir. ¿Podría ser verdad? Sí, probablemente. Pero insisto, no hay suficiente base bíblica para afirmar categóricamente esto que yo acabo de decir. La base bíblica lo que nos dice hasta aquí es que cuando la Biblia se refiere al pueblo de Israel, no se refiere a la nación geopolítica. Se refiere a la iglesia. Y la iglesia está compuesta del remanente judío y del remanente gentil de todos los tiempos. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí o no? Sí. El versículo 16, que no lo vamos a ver ahora porque eso nos va a pedir por lo menos 2 horas de estudio. Puro versículo 16. Porque es profundo. Lo vamos a ver el próximo martes. Pero yo quiero que ahora ustedes me hagan alguna pregunta con respecto al versículo 13, 14 y 15 que estuvimos viendo. O allá en su casa. Los escucho. Tengo un pensamiento para poder explicarlo bien. Hay muchas congregaciones o tendencias ideológicas como el calvinismo, que esto mismo que usted está enseñando lo ven como que algunos son los que son los escogidos. Una vez creo que usted lo mencionaba, pero estos escogidos o este remanente solamente están en Cristo. No sé si me voy a tratar de explicarme bien, porque no es que ya están elegidos, sino que todo se consuma de alguna forma en ser trasladado de las tinieblas y se lleva a la luz. O sea, conocer la verdad. En Cristo. No lo otro que de alguna forma ellos tratan de justificar y decir una y otra vez.
Sí, no hay una preselección. Eso es la semana. Lo que hay es que Dios eligió de antemano, sí, correcto, pero en Cristo. El punto es Cristo. El que tiene a Cristo es un elegido, y el que no tiene a Cristo no es un elegido. Aquí el que hace la diferencia entre A y B es Cristo. No es que Dios escoge a Paola por sobre la Juana porque la Paola es mejor que la Juana. Hermano, entonces está bien decir aquí que Cristo murió por todos. Sí, pero la salvación será efectiva para los que creen. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Lo podríamos decir de otra manera, Valentina. El que no cree seguirá condenado. Sí, condenado. Por eso es que el evangelio para algunos es un acto de liberación. ¿Para quién? Para los que creen. Pero para otros es sentencia de muerte. ¿Para quién? Para los que rechazan. Los que rechazan a Cristo, los que rechazan el evangelio, seguirán condenados. Y no hay nada más que hacer. Pero los que recibieron a Cristo experimentarán liberación sobrenatural, eterna y espiritual. Ahora, escuchen esto, por favor, yo lo he dicho muchas veces. Dios no tiene ninguna obligación de salvarnos. Lo dije el día domingo cuando prediqué. El derecho, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra potestad significa derecho legal. Les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Pero hermanos, no es un derecho exigible. No es que yo le pueda decir al Señor, ya pues Señor, sálvame. ¿Por qué salvaste al Nico y a mí no? Sálvame a mí. Te exijo que me salves. Porque el mundo cree que Dios tiene que salvarlo. Es un derecho, pero escuchen, un derecho concedido. Por eso Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado el Padre. Eso quiere decir que el derecho de ser hecho hijo de Dios es un derecho concedido, un derecho otorgado por gracia. No es un derecho que yo puedo exigir. ¿Se entiende? Sí. Y el mundo tiene la idea de que Dios tiene que salvarlo, Dios tiene que sanarlo, Dios tiene que bendecirlo. Por eso los perlas, si Dios no los sana, se enojan con Dios. Porque todo gira en torno a que Dios está para cumplir sus deseos, para satisfacer sus demandas, sus necesidades. Me están escribiendo algo aquí, a ver. Hermana Andrea Morán dice, hermano, ¿por qué siempre dicen que Israel es el reloj profético? Por eso, Andrea, por lo que dice Romanos 11:26. Todavía no llegamos a Romanos 11:26, pero yo lo he citado varias veces. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces la idea que hay de ese texto, Andrea, es primero que se refiere a la nación geopolítica. Entonces los predicadores dicen, en algún momento todo Israel será salvo. Y cuando eso ocurra, es porque ya está todo cumplido. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. O sea, lo que pase con Israel determina el mundo. Porque aquí lo más importante es la nación de Israel. Pero eso está mal. Porque el texto no se refiere a la nación de Israel. Se refiere al remanente de los judíos y al remanente de los gentiles que juntos forman el verdadero Israel. ¿Se entiende, Andrea? Entonces esa declaración del reloj profético está mal. No, hay que mirar lo que está pasando con Israel porque así vamos a ver los tiempos. Y la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, hermano. Mire, hermano. Ay, Señor. Es terrible. La Biblia dice, a ver, por ejemplo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche.
¿Qué ladrón lo llama a usted y le dice, oye, prepárate, en 20 minutos te entro a robar? Oye, eso sería extraordinario, po. Que nos llamaran a nosotros, entonces uno llama a Carabineros y le dice, si el ladrón me llamó, a las 3:30 viene. Y los carabineros llegan a las 3:20. ¿Me entiendes? Pero ¿qué ladrón avisa? ¿Qué ladrón avisa? Ya, y la venida de Jesucristo será así, como ladrón en la noche. Nadie sabrá. Y miren lo que dice Jesús. Ni aun los ángeles del cielo saben cuándo el Hijo del Hombre volverá. Y los pastores, todos los que estudian escatología, te dicen, no, mira, va a venir más o menos en el 2028, por allá por octubre, como a las 3 de la mañana. Bueno, y si la Biblia dice que nadie sabe. Eso por un lado. Ya. Por otro lado, la Biblia dice que no es Israel la nación geopolítica, que Israel está compuesto de judíos y de gentiles. Y la Biblia dice eso, y la Biblia dice además que a los hombres no les compete saber cuándo serán estas cosas. ¿Y qué hacen los hombres? No, hay que mirar a Israel, el reloj profético, para saber cuándo serán estas cosas. Y Jesús dijo, a ustedes no les compete saber cuándo serán estas cosas. Lo único que tienen que saber es que estas cosas van a pasar. ¿Cuándo? No van a saber. Entonces, ¿logran ver el engaño que hay? ¿Cómo yo voy a estar perdiendo tiempo en buscar cuándo más o menos el Señor va a venir? Si Él dijo que ni aun los ángeles saben. Si no lo saben los ángeles, ¿quién es el único que sabe? Dios. Y va a ser como ladrón en la noche. No nos va a avisar. De repente va a aparecer el Señor y nosotros nos vamos a llevar la sorpresa de que Él apareció. Y Dios quiere que sea una grata sorpresa para nosotros.